Alianza, esta medida es una medida que no realmente no tiene mucho que ver, o diría nada que ver, con la obligación constitucional del gobierno de ofrecer educación pública. Yo diría más que no tampoco es una medida aislada, sino es una medida que se circunscribe en una especie de plan piloto de largo plazo que atenta contra la educación pública. Eh, el hecho de que se consiga un crédito que por supuesto que no va a ser gratuito, el hecho de que se asocie con la gente que tiene los recursos, el hecho de que se pueda privilegiar entrar a una escuela privada respecto de que el gobierno cumpla con su obligación de ofrecer instrucción pública en escuelas gratuitas, se inscribe en una política general de largo plazo que tiene que ver con cómo ve el gobierno su obligación de educación pública y cómo ve el gobierno mismo y los funcionarios de educación la tarea alternativa de la educación privada. Es una lucha muy vieja que tiene quizás cientos de años en México. De esa lucha se dio una gran batalla en la Revolución Mexicana. La educación pública es uno de los baluartes de la construcción del México moderno. Es un baluarte de la movilidad social para que la gente más humilde podamos llegar a estadios de otro nivel. Yo diría que esta medida junto con otras, como las reducciones presupuestales, como la cancelación de creación de nuevos espacios educativos con el mecanismo del presupuesto, junto con otras medidas como la de facilitar enormemente la instalación de instituciones de educación privada a través del otorgamiento del registro de validez oficial que entregan los gobiernos estatales y el federal, se inscribe en esa política general de largo plazo. Un agravio, un atentado al sistema de educación pública nacional y por el otro lado caminando de manera silente, de manera continua, de manera progresiva, con medidas alternativas, pero sistemática, el impulso a la educación privada. Citaría como un último ejemplo en esta contabilización general como el señor presidente, ante un año en el que expresa tener graves dificultades fiscales, en el que el presupuesto en lo general, y particularmente hablo del ramo educativo, sufre una disminución histórica respecto de años anteriores, decide de manera inmediatista subsidiar la educación privada, reduciendo la obligatoriedad de pagar impuestos en ese terreno, con un monto que, a decir de las autoridades, ronda alrededor de los 13.500 millones de pesos. El doble de los 13.500 millones de lo que se pudo incrementar al sistema educativo público desde la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012. Entonces, todas estas ideas dan una concepción general. Para mí, para el Grupo de Nueva Alianza, es una idea que no significa más que un atentado a la educación pública mexicana. Me merece la mejor opinión por la intención de los legisladores. Los legisladores que la aprobamos, y Nueva Alianza fue un proponente de ello desde hace muchos años, 2006, es la mejor intención, abatir el gran rezago que tenemos de inscripción en el sistema de medio superior. Pero mi temor es que esta intención se pueda traducir en una perversidad del Estado, como ya está sucediendo de hecho, y hay estadísticas y hay pruebas que lo revelan de esa manera, con el nivel de preescolar, que se hizo obligatoria su incorporación a la educación básica en 2002. Al momento en que el Estado mexicano, los gobiernos estatales particularmente y el sistema federal, no ofertan la suficiente inscripción, la cobertura bastante y adecuada y necesitada para que quien quiera inscribirse en el sistema público lo haga sin ninguna contradicción, sin ninguna objeción, bueno, sería, si existiera esa condición, dable, aceptable y ha permitido constitucionalmente la existencia de la educación privada.
Pero al no haberlo, al haber escuelas que rechazan el 20, el 30%, veamos, la universidad rechaza el 70% de las solicitudes, y lo mismo pasa en preescolar, en el primer año, y lo mismo pasa en secundaria sobre todo, en preparatoria, el rechazo porque no hay cobertura, la alternativa de la familia, de los jóvenes que quieren estudiar, es la educación privada, que se ofrece muy generosa, se ofrece muy con dádivas, se ofrece con supuestas becas, y lo que lleva implícito es el impulso a la educación privada en el marco de todas estas facilidades y de estas medidas. Yo quisiera diferenciar mucho lo que es una buena intención del legislador de hacer obligatoria la educación preparatoria para disminuir el número de jóvenes, se habla de 7 millones, que no pueden tener acceso a la educación de ese nivel, pero sí quisiera resaltar el gran peligro que hay de que si el Estado mexicano no amplía la cobertura, no construye preparatorias, pues para ser muy claro, suficientes, en espacios bastantes para aceptar a todos los egresados de secundaria, la tendencia va a ser que esa falta de cobertura tenga como recurso asistir a la escuela privada. Y si a eso le agregamos la laxitud, la facilidad y hasta la perversidad del Estado mexicano de dar simplificación a la terminología para aprobar escuelas privadas, puede deformarse la intención del legislador. Yo creo que como uno de nuestros conceptos fundamentales, y no el que más, la educación pública mexicana, Nueva Alianza y los legisladores nuestros en las entidades federativas, en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, deberán estar muy atentos a la autorización y al recurso que se le dedique a este objetivo nacional de ampliar la cobertura en educación media superior y ver cuál es el recurso que se está destinando para que esos 7 millones de jóvenes tengan una silla en una escuela preparatoria y hay escuelas suficientes. Y denunciar en su caso que no se esté dándose ese hecho, porque esta legislatura termina en 6 meses más, menos, y hay nuevos actores. Entonces este objetivo central pudiera diluirse en el tiempo. Yo te preguntaría ahorita, ¿quién recuerda la gran noticia, el impacto que causó la obligatoriedad de preescolar en el 2002? Al día de hoy está un poco perdido, ya no se le da el seguimiento adecuado. Veamos de aquí a unos 4, 5, 6 años qué pasa en el nivel preparatorio. La iniciativa establece 15 años, que fue lo que pudo transitar en el nivel medio superior de preparatoria para que se generalice la cobertura. Habría que ver si realmente el Estado mexicano le dedica los recursos suficientes para que esos 7 millones de jóvenes que no tienen acceso lleguen a cero. Destacaría que el presupuesto, y esto hay que ser muy honestos y muy claros, las estadísticas lo muestran, los números, que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados era sensiblemente menor que el presupuesto ejercido en el año 2011. La Cámara de Diputados intervino y con grandes esfuerzos, porque los sectores todos quieren mayores recursos, se pudo hacer ahí un incremento que para el nivel medio superior ronda en los 4.500 millones de pesos para todos sus programas. Tengo la idea, lo recuerdo de alguna manera, que alrededor de 2.000 de ellos dedicados a ampliar la cobertura, pero que se dediquen a eso, a construir espacios educativos, a instalarles infraestructura, por supuesto, necesaria, a promover la formación docente y el contrato de nuevos maestros para que puedan atender esa demanda. Ese es más o menos el perfil de lo que veremos en 2012. No solamente que en este aspecto, como en muchos otros, pero como uno de los principales objetivos y como baluarte, un ícono de Nueva Alianza a la educación, hemos estado todos los legisladores de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos estatales, muy al tanto, muy al pendiente de que el presupuesto educativo destinado por los gobiernos estatales, el concurrente y el federal para la educación pública, algún día llegue a alcanzar
el objetivo de dedicarle el 8%, que es la recomendación del Producto Interno Bruto, y que desgraciadamente, es una cifra que quiero dar, hemos venido a la baja. A principios del año 2004, 2005, el promedio andaba en un 4.4% del PIB. Lastimosamente, el presupuesto 2012 ronda cerca del 3.8% del PIB. Hemos ido a la baja, no solamente legalmente, porque el artículo 25 de la Ley General dice que jamás deberá ser el presupuesto menor, sino a la baja como una especie de objetivo nacional de incrementar el recurso para educación. Creo que ese es uno de nuestros principales, si no el más, razones de ser como partido en términos de ideología, y esperemos que los gobiernos que continúan en el ejercicio de su obligación constitucional sigan o retomen, diría yo, retomen el concepto de la educación pública como uno de los principales elementos para la formación social.